Buenas noches. El motivo. En la sentencia, la mayoría de la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por el motivo de la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental constante en el artículo 150 numeral 2 del COIT, por considerarla contraria a los derechos de integridad física, psíquica, moral y sexual, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, así como los derechos contextos. Bien, cabe mencionar que primero, si la sanción penal hacia las mujeres víctimas de violación que han interrumpido su embarazo sin tener una discapacidad mental es una pena proporcional. También, si la proyección de si la protección del manuscrito y el derecho a la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual como derechos jerárquicamente iguales, invisibles e interdependientes. La proporcionalidad y penalización del delito de aborto consentido en casos de violación. Y si el artículo 150 numeral 2 del COIC es contrario al derecho a la igualdad y no discriminación al establecer como excepción únicamente al aborto consentido en casos de violación a mujeres con discapacidad mental y la penalización del aborto consentido en casos de incesto, graves malformaciones e inseminación forzada. Muchas gracias. Dentro de la decisión en mérito de lo expuesto administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental. 2. Disponer de que el defensor del pueblo, contando con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos órganos estatales, en el plazo máximo de 2 meses contado a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión. El defensor del pueblo deberá remitir a la Corte Constitucional del Ecuador en la constancia de la presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, al cumplirse el plazo de los 2 meses otorgado para su elaboración, y a la vez disponer a la Asamblea en un plazo máximo de 6 meses contados desde la presentación del proyecto de ley, se conozca y discuta el proyecto en base a la ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual con los más altos estándares de deliberación democrática. Muchas gracias, compañeros. Bien, muy buenas noches. Empezando con la introducción al tema. Es alarmante el problema al que nos enfrentamos, ya que solo mediante una ley que regule de la mejor manera el acceso al aborto en caso de violación se podrá establecer un justo equilibrio entre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, permitiendo que tanto las niñas, adolescentes y mujeres como el nasciturus reciban la protección en que el constituyente les ha otorgado, conforme fue ordenado por la Corte en el párrafo 188 de la sentencia. En el presente trabajo se analizará aspectos clave de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, en la que mencionaremos los siguientes elementos. La declaración de la inconstitucionalidad. La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental en el artículo 150 numeral 2 del COI. Es considerada contraria a varios derechos constitucionales. La sentencia aborda aspectos relacionados con la norma impugnada, como la proporcionalidad de la sanción penal, la protección de los nasciturus y el derecho de la integridad de las mujeres y niñas víctimas de la violación sexual, y la discriminación al establecer excepciones únicamente para mujeres con discapacidad mental. Se establecen disposiciones específicas como la elaboración de civil y organismos estatales y posterior discusión y deliberación de los proyectos por parte de la Asamblea Nacional en un plazo determinado. También se mencionan los votos concurrentes y salvados emitidos por los jueces que presentaron argumentos adicionales o un desacuerdo en la sentencia de la mayoría. Bien, gracias.
Hechos planteados por las partes en la acción de inconstitucionalidad elegida. La Corte analizó diversos aspectos relacionados con la norma jurídica impugnada, incluyendo la proporcionalidad de la sanción penal para las mujeres víctimas de violación, que han interrumpido su embarazo sin tener discapacidad mental, la protección de nasciturus y el derecho a la integridad de las mujeres y niñas víctimas de violación sexual, la proporcionalidad y penalización del delito de aborto consentido en casos de violación y la discriminación al establecer como excepción únicamente el aborto consentido en casos de violación de mujeres con discapacidad mental. También se abordó la penalización del aborto consentido en casos de incesto, graves malformaciones e inseminación forzada. La sentencia incluyó disposiciones como la elaboración de un proyecto de ley por parte del Defensor del Pueblo, en coordinación con la sociedad civil y los organismos estatales, en un plazo de 2 meses, y la posterior discusión y deliberación del proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 6 meses. El tema específico abordado en esta sentencia es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia. La Corte Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de la frase mencionada en el COIP, abrió la puerta de un debate y una posible reforma legislativa para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación, sin limitarlo únicamente a mujeres con discapacidad mental. Es importante tener en cuenta que las sentencias de la Corte Constitucional son vinculantes y tienen efectos generales en el sistema legal ecuatoriano. Estas sentencias contribuyen a la interpretación y aplicación de la Constitución y fundamentales para garantizar el respeto a los derechos y principios constitucionales en el país. La sentencia incluyó disposición como la elaboración de un proyecto de ley por parte del Defensor del Pueblo, en coordinación con la sociedad civil y los organismos estatales, en un plazo de 2 meses, y la posterior discusión y deliberación del proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional en un plazo de máximo de 6 meses. El juez Ramiro Ávila Santamaría emitió un voto concurrente, en el cual abordó el contexto y la importancia del caso, así como la despenalización del aborto por violación. Por otro lado, la jueza Carmen Corral Ponce emitió un voto salvado, disintiendo con la sentencia de mayoría al considerar que sea inválido la esfera de libertad de configuración del legislador. En lo que respecta al establecimiento de figuras penales que requieren un debate y la derivación democrática, la jueza Teresa Núquez Martínez también emitió un voto salvado, argumentando que el voto de mayoría contravenía el principio de la reserva de ley sustantiva en la materia penal y no agotaba las vías dialógicas que existían de la deliberación y la construcción democrática del derecho. El tema en específico abordado en la sentencia es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. La Corte Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad en la frase mencionada en el COIP, abrió la puerta a un debate y una posible reforma legislativa para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en los casos de violación, sin limitarlo únicamente a mujeres con discapacidad mental. Es importante tener en cuenta que las sentencias de la Corte Constitucional son vinculantes y tienen efectos generales en el sistema legal ecuatoriano. Estas sentencias contribuyen a la interpretación, aplicación de la Constitución y son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos y principios constitucionales del país. Buenas noches. Continuando con el desarrollo del tema, tenemos indicar los problemas jurídicos de fondo y forma planteados en la sentencia. En relación a la sentencia número 14-19-IN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, se puede identificar los siguientes problemas jurídicos de fondo y de formas planteados. Un problema jurídico de fondo, podemos decir que el principal problema jurídico de fondo abordados en la sentencia es la declaración de inconstitucionalidad en la frase "en una mujer que padezca la discapacidad mental", contenida en el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. La Corte Constitucional determinó que esta disposición era contraria a los derechos de integridad psíquica, física, psicológica y moral y sexual.
al libre desarrollo de la personalidad, al igual y no discriminación, así como los derechos conexos. Otro problema jurídico analizado fue la proporcionalidad de la sanción penal hacia las mujeres víctimas de violación que han interrumpido su embarazo sin tener una discapacidad mental. La Corte Constitucional examinó si la penalización del aborto consentido en estos casos era proporcional, considerando la protección del nascituris y el derecho a la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas sexuales. Se cuestionó si el artículo 150, el numeral 2 del COIP, era contrario al derecho a la igualdad y no discriminación, al establecer como excepción única el aborto consentido en casos de violaciones de mujeres con discapacidad mental, dejando fuera otras víctimas de violación. Es importante mencionar que una vez declarada la inconstitucionalidad por el fondo, el aborto consentido en casos de violación ya no podrá ser penalizado conforme a lo prescrito en el artículo 149 del COIP. Las acciones argumentan que esta norma viola disposiciones constitucionales, de jurisprudencia y las recomendaciones de los comités internacionales de los derechos humanos. La Corte Constitucional del Ecuador analizó las demandas de inconstitucionalidad presentadas en relación a la penalización del aborto en los casos de violación. El examen se dividió en dos aspectos, el principio de dignidad y el principio de igualdad. La sentencia emitida por la Corte Constitucional Ecuatoriana que declara la inconstitucionalidad del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violaciones sexuales sin restricción, es el resultado de años de trabajo de activismo feminista en Ecuador. La decisión es una respuesta importante a los problemas de las muertes en abortos clandestinos, denuncias de violaciones sexuales, embarazos de adolescentes en el país. La sentencia también se alinea con los movimientos de lucha y resistencia en defensa de los derechos de la mujer en todo el mundo. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar el punto número 3 del trabajo, sobre explicar lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia elegida. En una acción pública de inconstitucionalidad, la sentencia número 3414 se refiere a una acción pública de inconstitucionalidad en Ecuador que aborda la problemática de la discriminación y la violencia contra las mujeres, en particular las víctimas de violación. Se señala que las mujeres enfrentan obstáculos, estereotipos y violencia en la sociedad, lo que resulta en altas tasas de femicidios, embarazos no deseados, abortos clandestinos y demás. La Corte Constitucional analizó un texto legal que despenaliza el aborto en el caso de que la mujer tuviera una discapacidad mental y concluyó que esto era discriminatorio y contrario a los derechos de las mujeres víctimas de violación con discapacidad. La sentencia busca garantizar la protección de los derechos de las mujeres y promover el acceso adecuado a la educación sexual y atención médica prioritaria y oportuna para las víctimas. La Corte Constitucional emitió una sentencia el 28 de abril de 2021 en la que estableció que la capacidad mental de la víctima es irrelevante para la configuración del delito, ya que la existencia de la violación implica una ausencia de consentimiento de la mujer. La Corte también señaló que todas las mujeres víctimas requieren la misma protección prioritaria, especializada y reforzada, que se deben establecer mecanismos de condición y necesidades. Asimismo, la Corte afirmó penalización al aborto, que no es un mecanismo idóneo ni necesario para proteger al bebé por nacer, y existen otras medidas menos graves para protegerlo. Listo. Ya para concluir en este tema, en conclusión, la sentencia número 3419-21 de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación marca un hito importante en la protección de los derechos de las mujeres y niñas de víctimas de la violación sexual, al declarar la inconstitucionalidad de la frase que limitaba el acceso a esta opción únicamente a mujeres con discapacidad mental. La Corte reconoció que esta restricción era contraria a diversos derechos constitucionales, como la integridad física, psíquica, moral y sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y no discriminación. La sentencia no solo declara la inconstitucionalidad, sino que también establece disposiciones específicas para avanzar a la protección de los derechos de las mujeres. Se ordena al defensor del pueblo, en colaboración con la sociedad civil y los organismos estatales, la elaboración de un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación
basado en los criterios establecidos en la sentencia. Asimismo, se establece un plazo que la Asamblea Nacional discuta y delibere sobre este proyecto con los más altos estándares de la deliberación democrática. Es importante destacar que esta sentencia genera un debate y abre la posibilidad de una reforma legislativa que garantice el acceso a la interrupción del embarazo en caso de que la violación, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las mujeres y niñas afectadas. Además, los votos concurrentes y salvados emitidos por los jueces reflejan la diversidad, opiniones y consideraciones en torno a este tema controvertido, resaltando la importancia del diálogo y la construcción democrática del derecho. La sentencia representa un avance significativo a la protección de los derechos de las mujeres y niñas víctimas de la violación sexual en Ecuador y sienta las bases para una discusión más amplia sobre la despenalización del aborto en caso de violación. Muchas gracias.